Como nos ha dicho el padre Carlos, el rector de esta basílica, de este santuario, aquí se unen dos personajes extraordinarios, dos santos. Bueno, uno beato, pero ya a punto de ser canonizado, San Francisco de Asís, el gran personaje de esta ciudad, junto con Santa Clara, y también el beato próximo santo Carlos Acutis. Y estamos nosotros, franciscanos de María, que estamos aquí junto a ambos. Estamos nosotros que estamos prácticamente recién nacidos y que sin embargo estamos ya en 65 países del mundo. ¿Qué tienen que ver ambas personas, Francisco, Carlos y franciscanos de María? San Francisco es un personaje que cambió la historia de la Iglesia. Uno de los grandes en la historia de la Iglesia. Y sin embargo era un hombre enormemente sencillo, no era una persona con grandes dotes intelectuales, no tenía muchos estudios y ni siquiera llegó a ser sacerdote. Y pocos como él han influido tanto en la historia de la Iglesia y de la humanidad. En su historia, lo primero que ocurre es una desgracia. Y esta ya es la primera enseñanza. Ya lo hemos visto ayer cuando estábamos en Bolzano o en Asís, en Cascia, cuando estábamos junto a Santa Rita. Cómo Dios actúa a veces a través de nuestra debilidad o a veces a través del pecado. Por ejemplo, el sacerdote que duda y se produce el milagro eucarístico. En la vida de San Francisco no estaba previsto en la de él ser un santo. Era el rey de las fiestas de esta ciudad, hijo de un rico mercader, el mismo mercader avispado, astuto para los negocios, ambicioso, sale a la guerra y pierde en la batalla y se juega la vida, está en la cárcel y allí se encuentra con la desnudez de la realidad. Algunos compañeros mueren, otros como él pasan un tiempo prolongado en una cárcel que era una mazmorra. Allí él enferma y le queda la enfermedad para toda la vida. Y ahí él se da cuenta, lo dice él, de que las cosas valen muy poco. Y que aquello en lo que había puesto sus ilusiones, aquello se puede desvanecer de un momento a otro. Hay que buscar algo que no pase nunca. Que ni una guerra, ni una enfermedad te pueda arrebatar. Y ese es únicamente Dios. Regresa a Asís, continúa su vida normal, pero ya es otra persona. Su padre, ambicioso como él, quiere meterle en otra guerra con el deseo de que le nombren caballero y pertenezca a la nobleza, dado que el dinero ya lo tienen por sus negocios. Le hace alistarse en el ejército del Papa, va bien armado de nuevo como caballero, va a la vecina ciudad de Spoleto, donde se reunía este ejército para luchar contra otro noble en nombre del Papa, Edad Media. Y allí tiene la primera visión de Jesús. El Señor le hace una pregunta. ¿A quién es mejor servir? ¿Al Señor o al criado? Y San Francisco contesta con la lógica en la mano, al Señor. Y el Papa le dice, nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿y qué haces aquí sirviendo a mi criado? Estaba refiriéndose al Papa. ¿Qué haces aquí sirviendo a mi criado? Vuélvete a Asís, tengo otro plan para ti, vuélvete a Asís. Regresa, humillado, porque
La gente piensa que vuelve por miedo, que es un cobarde, y su padre por fin entiende que la nobleza no es para él, ni el ser un militar. Bueno, él vuelve así, se vuelve a poner de nuevo en el negocio, pero ya lo dice él, lo que antes me producía placer, ahora no me lo produce. En ese momento él empieza a aficionarse a ir a rezar a una ermita medio en ruinas que está en la falda de esta colina de Asís, San Damián. Y pregunta día tras día a Jesús, a aquel crucifijo que colgaba de esta ermita, en el centro de ella, le pregunta, ¿qué quieres que haga? Día tras día, quizá más de un año. Me has hecho hacer el ridículo. He pasado delante de todos por un cobarde. Me has dicho que aquí me dirás lo que quieres que haga. Y ahora resulta que me tienes aquí y no me mandas nada, día tras día. Y Dios que le pone a prueba. Hasta que por fin un día le habla. Repara mi casa, que como ves amenaza ruina. Es muy importante el orden en que se producen los acontecimientos. Primero, elección de Cristo. Cristo es mi Señor, mi Señor. No mi único Señor, pero mi primer Señor. Después vendrá el Papa, pero Cristo primero. Primero Cristo. Y luego por Cristo, para obedecer a Cristo, reparar la Iglesia. Él piensa que San Damián era la Iglesia. En aquel momento había dos poderosas herejías, cátaros y valdenses, que acusaban a la Iglesia de llevar una mala vida a la jerarquía de la Iglesia y que negaban la validez de los sacramentos celebrados por sacerdotes que no estuvieran en gracia de Dios o que no fueran perfectos. Repara mi casa. Por amor a Cristo, repara mi casa. ¿Cómo la va a reparar Él? El Señor le dice, deja todo. Él lo entiende que tiene que vender las telas de su padre para dar dinero al capellán de la ermita que reconstruya la iglesia, hasta que llega el padre, estaba de viaje de negocios, le pega una buena paliza, le mete en la cárcel del hogar, la cárcel familiar, se marcha a otro negocio y la mamá le suelta y él se marcha al monte. Cuando regresa el padre, asustado, supongo que con su esposa debió de tener más de 2 palabras, asustado porque piensa, este se ha vuelto loco y es capaz de dar mi herencia a los pobres, le denuncia al obispo. Y según la tradición, aquí es donde él hace su despojo de todo, para tener solo a Cristo. Esta es su pobreza. Él no busca la pobreza por la pobreza, busca a Cristo y por Cristo renuncia a todo. Su frase era mi Dios y mi todo. Para él, Cristo es todo. Después ya viene toda su historia, ¿verdad? Pero aquí está el inicio. Carlos Acutis, 800 años más tarde, un adolescente que desde niño hicimos aquí, no hace mucho, no aquí en este templo, sino en su casa, aquí en Asís, una entrevista bellísima a su mamá, doña Antonia. Y desde niño, con una enorme precocidad, está cerca de Dios y quiere estar cerca de Dios. Cerca de Dios, dejando todo lo demás que no fuera Dios. Desde niño, desde que hace la primera comunión, misa, comunión diaria. Va dejando la infancia y entra en la adolescencia y empieza a utilizar los medios que ya tenía a su alcance, con la brillantez que también tenía, para, por ejemplo, crear una página web donde recoge los milagros eucarísticos que han existido no solamente en Italia, sino en el mundo.
Y en su corta vida da ese ejemplo de que mi Dios y mi todo sigue siendo para él, para este nuevo San Francisco, la clave de su existencia. Si San Francisco amaba la Eucaristía hasta el punto de que en su celo por ser pobre excluía las cosas reservadas a la misa, que decía que tenían que ser lo más noble que se pudiera, teniendo en cuenta su pobreza, por la dignidad del sacramento, el beato Carlos Acutis ama la Eucaristía porque es Cristo el que está presente en la Eucaristía. Y dedica su vida, él no sabía lo corta que iba a ser, dedica su vida a la devoción eucarística, a defender la presencia real de Cristo en la Eucaristía y a expandir esta devoción y este amor a la Eucaristía a través de los modernos medios de comunicación. Se despoja, no como San Francisco, que renuncia a la herencia paterna e incluso a sus propias ropas, sino que se despoja de todo aceptando la voluntad de Dios, que le pide la vida prematuramente. La mamá me contaba que cuando entra en el hospital le dice a ella: mamá, yo sé que de aquí ya no voy a salir vivo. Ese que tenéis ahí, ese adolescente, sabe que va a morir. Y estuvo solo unos días en el hospital y murió fulminantemente, lleno de paz. Uno se despoja y otro es despojado y lo acepta, para enseñarnos mi Dios y mi todo. Uno colabora en la construcción de la Iglesia que amenaza ruina, luchando contra la herejía de su tiempo, viviendo una vida y un testimonio de gran pobreza, y también defendiendo la enseñanza ortodoxa, la enseñanza auténtica de la Iglesia, en aquel momento, repito, contra esas dos peligrosas herejías. El otro va a reconstruir la Iglesia difundiendo la Eucaristía en un momento en el cual ya está extendido en muchos sitios la permisividad a la hora de comulgar. El que quiera, no hace falta estar en gracia, o se está abandonando, incluso dentro de las familias católicas, se está abandonando la práctica dominical, se está abandonando transmitir la fe en el hogar, o que el bautismo sea recibido por los niños como se ha hecho siempre dentro de las familias que creen en Jesucristo. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Nuestro carisma dentro de la familia franciscana es el agradecimiento. Cuenta la tradición que abajo en la porciúncula, en una ocasión San Francisco estaba rezando y tuvo una visión, salió llorando, sus hermanos comprendieron que algo había ocurrido, le preguntaron: ¿qué ha pasado? ¿Por qué lloras? Pensaban que quizá había visto a Cristo crucificado o una iglesia ardiendo. Quizá los primeros mártires franciscanos de Marruecos. Cuando logró calmarse, dijo: he visto las iglesias llenas de gente y llenas de gente rezando. Le preguntaron extrañados: eso es estupendo, ¿por qué eso te causa dolor, este llanto? Respondió: todo el mundo va a la iglesia a pedir. El amor no es amado. En este punto es donde nosotros nos fijamos dentro de la espiritualidad franciscana.
en esta imitación de San Francisco en este aspecto concreto: amar y enseñar a amar. A la buena gente, a estos hijos de la casa de Israel que todavía quedan, enseñarles, partiendo de lo que tienen, quizá una religiosidad popular en la que lo importante sigue siendo la petición, pero partiendo de ahí, enseñarles que el amor no es amado y que Dios tiene derecho, no solamente como una limosna que le das, sino como una obligación que tenemos, que Dios tiene derecho a ser amado por nosotros. Es decir, enseñar a agradecer a Dios, enseñar a agradecer a los padres, enseñar a agradecer a tantos que nos han hecho el bien en la vida. Y esto es lo que nos relaciona, por un lado, con San Francisco, el primero que grita y que denuncia el amor no es amado, y con Carlos Acutis, que habla de la Eucaristía y que quiere colaborar con esa defensa de la Eucaristía, quiere colaborar a reconstruir una casa que hoy, por motivos diferentes de hace 800 años, también amenaza ruina. ¿Por qué la relación con Carlos Acutis y la Eucaristía? Porque nosotros llamamos a la Eucaristía acción de gracias. Es la acción de gracias. Y si nuestra espiritualidad es la acción de gracias y el agradecimiento, nuestra espiritualidad es la Eucaristía, pero no solamente entendida como devoción, celebración digna de la misa, sabiendo que es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. No solamente desde esa perspectiva, sino ayudar a que cada uno de nosotros, esos que tienen todavía fe, esos que todavía aman a la Virgen, esos que todavía van a la iglesia a pedir a los santos, ayudarles a que entiendan que no basta con eso, que eso está bien, pero que no basta, que hay que dar el paso de la petición al amor, de la petición al agradecimiento. Es decir, que hay que transformar la propia vida en una Eucaristía, en una acción de gracias. San Francisco nos enseña el camino del despojamiento para poner a Dios en el primer lugar de la vida. El beato Carlos Acutis nos enseña que su forma de contribuir a restaurar una iglesia que amenaza ruina es la difusión del verdadero culto eucarístico. La importancia de la Eucaristía para estar con Dios y para ir al cielo. Nosotros unimos ambas cosas diciendo: mi Dios y mi todo, el primero en mi vida, mi Dios y mi todo, enseñar a agradecer para hacerle justicia al Dios que nos lo ha dado todo, y enseñar que la Eucaristía tiene que ser continuada con la vida cotidiana y que, siendo esencial la celebración digna de la Santa Misa, no es suficiente si no va seguida de un tipo de vida eucarístico, es decir, de una vida coherente con esa acción de gracias, si no va seguido de una vida que se convierta en acción de gracias. Por eso, cuando conocí a Carlos Acutis, hace años, una de las veces que vine a Asís, me pareció tan providencial que este joven, este adolescente, que empezaba su vida cuando nosotros estábamos fundando los franciscanos de María, que su vida en la tierra ha ido a la par, prácticamente día por día, año por año, sin conocernos,
y que teníamos esta sensibilidad común, la Eucaristía, presencia real, defensa del Señor, amor al Señor, pero también continuidad después de la misa, agradecimiento a Dios y agradecimiento al prójimo, y que siendo dos cosas que no se conocían, hayan tenido, cada una con su matiz distinto, hayan tenido un recorrido paralelo. Cuando por primera vez me encontré con él aquí, dije, esto es un milagro de la providencia divina. Y por eso, desde entonces, he intentado acercarme a él, conocerle más y también difundir su nombre, sus virtudes y su ejemplo. Cuando fundamos Magnífica Televisión, yo no tenía ni idea de quién era el beato Carlos Acutis, ni de que él había hecho una página web sobre los milagros eucarísticos, pero cuando lo descubrí dije, pero si es que son tantísimas cosas en común, si le hubiera conocido vivo, desde hace años, él murió cuando yo estaba, repito, empezando los franciscanos de María. ¿Cuánto hubiéramos podido hacer en común? Quizá. Quiero pensarlo, pero ahora sí podemos hacerlo. Precisamente por eso es por lo que hemos pedido con humildad a la Iglesia que en este día nos permitiera hacer la dedicación de nuestra televisión, hacer la dedicación a este beato futuro santo Carlos Acutis. La Iglesia ha respondido de una forma que no la esperábamos, extraordinaria, no solamente permitiéndonos dedicar Magnífica Televisión a Carlos Acutis, sino concediéndonos un año santo para los franciscanos de María en todos los países donde estamos, y no solamente donde estamos con las escuelas de agradecimiento, sino donde estamos a través de nuestra televisión, que son cerca de 150 países donde se ve. En estos días en que estábamos preparando esto, nos llega la placa dorada, no de oro macizo, dorada de YouTube, como reconocimiento por haber superado el 1.000.000 de suscriptores. Esta televisión, que se ve en tantísimos países, hasta una empresa como YouTube, que no es precisamente proclive a las cosas religiosas, nos da un premio por el éxito alcanzado. Lo queremos poner al servicio, como hemos estado haciendo desde nuestro origen de la evangelización, y hoy también al servicio de este beato al cual encomendamos y dedicamos nuestra televisión. Es para mí una profundísima alegría y un motivo inmenso de agradecimiento poder decir que desde ahora, con la bendición de la Iglesia, avanzamos juntos. Franciscanos de María, Beato Carlos Acutis, Magnífica Televisión. Que Dios nos ayude a ser fieles a estos grandes maestros, San Francisco, Carlos Acutis, y que en todo momento tengamos la protección de la Santísima Virgen María, el primer y más grande de los modelos de amor y de agradecimiento al Dios Padre, al Dios Hijo, su Hijo, y al Dios Espíritu Santo. Que así sea.